Bueno, queridos amigos, buenas noches. Hoy como algo especial para este domingo vamos a abarcar algo especial también que hace tiempo nos están reclamando y vamos a entrar a comentar una parte porque es un tema bien complejo y en la realidad es siempre multifactorial, siempre depende de varios factores. Son raras las excepciones en las que la obesidad solo depende de un factor. Vamos a comentar entonces, a hacer el primer video sobre obesidad. Lo más importante a destacar aquí en el primer video, que lo vamos a complementar después con un video específico sobre los riñones, queremos comentar inicialmente que hay programas específicos que tienen mucho que ver con el tema de la obesidad. Y esos programas específicos son programas que afectan los tubos colectores de los riñones. Los tubos colectores de los riñones prácticamente procesan a lo largo del día unos 180 litros de agua diariamente, de lo que se retiene prácticamente el 99%, más del 99%. El resto obviamente se utiliza como orina y se desecha como orina. O sea, los riñones recirculan prácticamente 180 litros de agua diariamente del agua que tenemos en nuestro cuerpo. Un gran porcentaje, por supuesto, un gran porcentaje de nuestro cuerpo es absolutamente agua, y eso obviamente tiene mucho que ver con esto. La función de los riñones es mantener adecuadamente los balances de salinidad, de sales, de minerales y por supuesto también de desechos, mantenerlos en niveles absolutamente perfectos para que las células puedan efectuar su trabajo en ese medio líquido, tomando en cuenta que prácticamente el 70% del cuerpo es agua. Esa parte es extremadamente importante. El 1% pasa a través de los túbulos de los riñones y termina siendo orinado, termina siendo excretado del cuerpo, termina siendo lógicamente soltado en la orina como desecho de nuestro funcionamiento del cuerpo. En general, el problema se encuentra en aquellas personas que hayan de alguna manera, vamos a hablarlo de esta manera, hayan perdido su refugio seguro. No es poca cosa, hay que tomar nota de esto. Su refugio seguro, su seguridad de algún punto de vista. Porque esto tiene mucho que ver con lo arcaico y con aquello de que obviamente somos peces y provenimos del agua. Y ya nos vamos casi hasta el conflicto del pez fuera del agua. Entonces los riñones, cuando no hay seguridad, cuando hay conflictos de falta de seguridad, los riñones ejecutan un programa de retención de agua. Ese es un tema muy importante. Tenemos que tener claro que manejan 180 litros de agua diaria, ¿verdad? Y son los que manejan el agua en el cuerpo. Entonces ahí podemos encontrarnos en un conflicto en donde nuestro cerebro
interpreta que nos encontramos en escasez de agua, que no tenemos capacidad de conseguir el agua que nos es necesaria, así como lo podríamos tener afuera, o como podría ser, por ejemplo, el conflicto del pez fuera del agua, encallado, como decíamos anteriormente. Entonces digo, es así que también podemos sentir que no tenemos la seguridad cuando perdemos un compañero, un padre, un familiar, algo que nos hace un conflicto existencial, que nos hace sentir que estamos viviendo el conflicto como si fuera un refugiado. Yo termino perdiendo lo que es la esencia de mi seguridad, y esto lo estábamos hablando el otro día con una persona muy querida en una decodificación específica, en el sentido de que si estamos nosotros, si hemos perdido gran parte de nuestra seguridad en algún momento de nuestra vida, ya sea en el propio parto, ¿verdad?, o después por no haber tenido mamá, o después por no haber tenido papá, una serie de circunstancias, es que entonces nos encontramos en el programa de retención de agua. Y ahí tenemos todo un conflicto biológico que nos fuerza a retener agua dentro de nuestro organismo para proveernos la seguridad. Nos provee absolutamente de la seguridad, obviamente, en lo que arcaicamente es la carencia de agua. Nos provee totalmente de seguridad, pero ese programa obviamente no tiene en cuenta todos los suministros que tenemos desde hace muy poco tiempo, prácticamente podríamos decir unos pocos años, que tenemos disponibilidad de agua corriente, que tenemos una vida totalmente diferente y que no sufrimos ese tipo de conflictos ahora. Entonces, ese es el tema que realmente se empieza a entender que necesito agua y que en la realidad me estoy manejando con mis riñones, con un programa especial que la evolución lo tuvo bien utilizado, pero que hoy por hoy no tiene la misma función que ha tenido en tiempos arcaicos. Entonces, durante la fase realmente activa del conflicto, el tejido adiposo se convierte en un receptor de agua, en una reserva espectacular de agua. Prácticamente podríamos decir que casi el 80-90% de las personas obesas tiene una cierta retención de agua, más allá de que coman comida liviana o comida pesada, y algunos hablan de la comida chatarra y la comida con aceites y sin aceite. Pero aquí estamos hablando de la retención de agua, de líquido, absolutamente. En la sociedad que nos encontramos hoy, donde generalmente hay en muchos aspectos un verdadero miedo al futuro, es un tema importante en la sociedad de hoy, tenemos que entender que en muchos casos esa seguridad no está. La seguridad depende de muchas cosas. La seguridad también, obviamente, es económica en muchos casos. Podemos no tener seguridad económica. Y ahí, obviamente, en la medida que entendemos que es un mundo inseguro, volvemos a ejecutar un programa de búsqueda de seguridad. Y el programa más arcaico de búsqueda de seguridad. Y el programa más arcaico de búsqueda de seguridad
obviamente, tiene que ver con el mantenimiento del agua. De acuerdo más o menos a la experiencia que tenemos en gran cantidad en atención y en consultas, nos damos cuenta de que el tema de tener una seguridad eficiente e importante a nivel del hogar, tanto sea para los hijos como para las parejas, como para los demás integrantes del hogar, hay un cierto sentimiento de incondicionalidad, ¿verdad?, en cuanto a la necesidad de seguridad que siempre se encuentra expresándose en la retención de líquidos. Obviamente además hay cosas absolutamente lógicas, porque el cuerpo nuestro retiene líquidos de los alimentos que ingiere, es de ahí donde extrae líquidos, y a veces cuando se aparece que se come comida realmente sana y una serie de comidas que realmente son buenas, el problema no es porque sea comida de buena o de mala calidad, sino que en general el problema está en las inseguridades de la vida en general, y la inseguridad de recibir la misma comida el día de mañana. Entonces yo retengo, pero al retener, al haber inseguridad o al sentirse mal cuidados aquellos que generalmente tienen poco dinero, si se encuentran en países donde la comida es barata, tienden a tener una obesidad enormemente grande, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Es un tema extremadamente importante que nosotros queríamos compartir con ustedes, porque los problemas económicos tienen mucho que ver también con esto, tienen que ver con esa necesidad de acumular agua debido a una permanente preocupación económica. Es así que queremos aclarar muy especialmente que esta es, por lejos, la principal razón para la obesidad. Así es que ustedes van a ver ahora, a continuación, un excelente video sobre los riñones, donde pueden tener claras muchas cosas respecto al funcionamiento de los riñones y también, por supuesto, a la proporción de agua en el organismo. Pero como lo muestra muy bien una gráfica ahí, se darán cuenta también que la proporción de agua, lógicamente, siempre es mayor prácticamente del esternón hacia abajo. Y ahí se van a dar cuenta también por qué la retención de agua y parte de la obesidad también siempre es mayor del esternón hacia abajo. Los dejamos con el video de los riñones, un excelente video que va a aclarar mucho respecto al funcionamiento de los mismos. Y teniendo en claro esto, solo hay que buscar los conflictos que nos llevaron a eso, a la pérdida de nuestra seguridad. Gracias. El agua es un elemento esencial para la vida en la Tierra. Sin agua no habría vida. Todos los seres vivos están formados por una o por muchas células. Todas ellas necesitan vivir en un entorno líquido equilibrado, con determinada cantidad de agua y de otras sustancias como las sales minerales. En este entorno salino, llamado líquido intersticial, las células encuentran los alimentos que necesitan para su desarrollo
y a él vierten los productos de desecho de su actividad. En todo momento es imprescindible mantener un equilibrio en ese líquido interno, donde continuamente se aporten nutrientes y se eliminen los desechos. Por eso, tan importante como respirar y comer, es contar con un eficaz sistema de filtración de las sustancias de desecho de la actividad celular para mantener la concentración idónea en el líquido interno. En el hombre, el agua representa entre el 60 y el 70% de su peso corporal. Podemos estar un mes sin comer, pero apenas una semana sin beber. 2/3 del agua se encuentran en el interior de las células y el resto está repartido entre la sangre y el líquido que rodea a las células. Nuestro cuerpo capta agua y nutrientes del exterior a través de lo que comemos y de lo que bebemos. Y elimina agua y productos de desecho a través de varios mecanismos. Filtrar las impurezas de la sangre, mantener constante su salinidad, así como mantener el equilibrio de otras sustancias vitales para el organismo, son las complejas misiones de las que se ocupan los riñones. Resulta prodigioso que estos diminutos órganos, de apenas 150 gramos cada uno, sean el sistema de limpieza del organismo. Los 2 riñones del cuerpo humano están alojados en la parte posterior del abdomen, conectados con arterias, venas y con los tubos que conducen la orina hasta la vejiga. El interior del riñón tiene una estructura compleja que le permite realizar su misión con un alto nivel de eficacia. Están formados por pequeñas unidades funcionales, llamadas nefronas, compuestas por un ovillo de capilares llamado glomérulo, envuelto en una especie de copa llamada cápsula de Bowman, ubicada en la corteza del riñón, y por un largo tubo en forma de U rodeado de pequeñas venas y arterias. Cada riñón contiene aproximadamente 1 millón de nefronas, las cuales están distribuidas de una forma tan organizada y aprovechan tan bien el espacio disponible, que si pusiéramos sus tubos uriníferos en línea recta, tendrían una longitud equivalente a la de 5.000 automóviles. La misión de la nefrona es filtrar la sangre que llega a los capilares del glomérulo situados en el interior de la cápsula de Bowman. Allí se absorben prácticamente todos los elementos de la sangre, salvo los de gran tamaño como los glóbulos rojos y las proteínas, que se mantienen en la circulación sanguínea. Aquí vemos un glomérulo captado con un microscopio electrónico. El líquido filtrado va discurriendo entonces a lo largo del tubo en forma de U de la nefrona. Las paredes de estos tubos tienen unas células especiales que reabsorben aquellas sustancias que el organismo necesita, como la glucosa, y las devuelven a la sangre en un proceso de selección de una precisión asombrosa. Algunas sustancias, como el agua y las sales minerales, se reabsorben solo en las cantidades necesarias para mantener el equilibrio interno del cuerpo. Entre las sustancias que es necesario eliminar está la urea, un compuesto que produce el hígado como producto de desecho del consumo de proteínas. Otras, como los medicamentos, se reabsorben solo en parte. A medida que se van devolviendo elementos a la sangre, el líquido restante se va convirtiendo en orina. Cuando la orina sale de esas plantas purificadoras que son los riñones, ya solo contiene productos inservibles para el organismo. Los riñones humanos filtran unos 180 litros diarios de agua y la mayor parte se reabsorbe. Apenas 1,5 litros pasa a la orina.
La orina sale de los riñones por unos delgados tubos llamados uréteres, que la destilan gota a gota en un depósito situado en el fondo del pubis, la vejiga, donde queda almacenada hasta que se expulsa al exterior a través de la uretra. Las ganancias y pérdidas de agua del cuerpo son continuamente cambiantes, y sin embargo, la concentración de sus líquidos corporales permanece constante gracias al trabajo de los riñones, parcialmente autónomos, pero también controlados por el cerebro por medio de las hormonas. La naturaleza no se hubiera tomado el trabajo de diseñar dos órganos de filtración si no tuvieran una importancia vital para el organismo. Normalmente, los riñones funcionan con una eficacia excepcional en su difícil tarea de vigilar el equilibrio interno de los líquidos de nuestro cuerpo. Pero a veces se producen fallos en la eliminación de la orina. Con frecuencia, las sales forman piedras que obstruyen el paso de la orina en la vejiga o a través de los uréteres y provocan intensos dolores. Es un problema antiguo, ya que se han encontrado piedras en momias egipcias. En algunos casos se eliminan quirúrgicamente, pero actualmente se utilizan mucho otras técnicas, como los ultrasonidos y el láser, para pulverizar las piedras y restablecer la circulación normal de la orina. El fallo renal es mucho más grave. Cuando los riñones dejan de funcionar, el cuerpo no puede eliminar sus desechos y se produce un envenenamiento progresivo del organismo que, si no se trata, conduce inevitablemente a la muerte. En estos casos se recurre a la hemodiálisis o riñón artificial, un aparato que desde fuera del cuerpo filtra artificialmente la sangre imitando el trabajo del riñón. Para ello, durante 2 o 3 noches por semana, se filtra la sangre del paciente a través de una membrana, cuyos poros son semejantes a los de los capilares de la cápsula de la nefrona, y así se retienen los elementos necesarios y se eliminan los desechos. Para estos enfermos, solo existe un medio de liberarles de su continua dependencia de la hemodiálisis: el trasplante de riñón. El riñón es el órgano del cuerpo que antes se trasplantó con éxito y el órgano que más se trasplanta hoy día. Los nuevos medicamentos que evitan el rechazo han aumentado enormemente la supervivencia de estos enfermos. Los riñones son los reguladores del equilibrio de líquidos y el sistema de limpieza de nuestro organismo. Gracias a ellos hemos podido adaptarnos a la vida fuera del agua, de donde salieron nuestros antepasados hace muchos millones de años. Una de las rutas de salida de líquido del cuerpo es la piel a través del sudor. La cantidad de líquido perdido depende tanto de la actividad corporal como de la humedad y la temperatura ambiente en la que ésta se desarrolla. Así, una persona que esté sentada leyendo a una temperatura de unos 20 grados pierde menos de 85 mililitros de sudor cada hora. Mientras que con un ejercicio físico intenso, la pérdida puede alcanzar hasta 2 litros de sudor por hora. Aunque por el sudor se eliminan agua, sales y otras sustancias, su misión no es regular los líquidos, sino la temperatura corporal. La segunda ruta de salida de agua del cuerpo son los pulmones, por donde sale agua en forma de vapor y un producto de desecho, el dióxido de carbono. Se pierde más agua al respirar en un clima seco que en uno húmedo. El agua y los nutrientes que el cuerpo necesita se absorben a través de las paredes del estómago y sobre todo de los intestinos durante el proceso de transformación de los alimentos. A veces,
este mecanismo falla y se pierde una importante cantidad de agua en forma de diarreas y vómitos. Por último, la forma más importante de eliminar agua del cuerpo es a través de la orina, producida por los riñones. Los riñones sacan al exterior los productos de desecho de la actividad celular por medio de la orina. Y además, ayudan a controlar el nivel de ciertos elementos necesarios para el cuerpo, como el agua, las sales minerales y otras sustancias. Cuando los diferentes seres vivos descomponen las proteínas, se producen unos desechos que contienen nitrógeno y son venenosos. Por eso necesitan eliminarlos de sus cuerpos. Así, los peces los expulsan en forma de amoníaco, vertiéndolos directamente en el agua donde se diluyen rápidamente. Las aves y los reptiles expulsan estos compuestos en forma de ácido úrico con muy poca concentración de agua, capaz de corroer las estatuas o la pintura de los coches. Los mamíferos, por su parte, expulsan estos desechos en forma de urea a través de la orina. Bueno, queridos amigos, en esta oportunidad vamos a tratar una dolencia compleja, realmente muy preponderante en la sociedad y que es origen del estrés de mucha gente, realmente de mucha gente. Vamos a hablar de la obesidad. En general, la obesidad tenemos que entender que significa tener un exceso de grasa en el cuerpo, que no tiene nada que ver con el sobrepeso, que significa pesar demasiado, o sea, es una cosa totalmente diferente. El peso puede ser resultado de la masa muscular, de los huesos, de la grasa, inclusive del agua acumulada en mi cuerpo, mucha cosa. En la realidad los términos son diferentes y significa que el peso de esa persona es mayor de lo que se considera saludable según la estatura de esa persona, o sea, la estatura que esa persona tiene. O sea que el sobrepeso en realidad se entiende que los adipocitos almacenan cada vez más grasa, en cambio la obesidad, lo que pasa con los adipocitos es que se multiplican, o sea, es totalmente diferente, alcanzan un nivel de saturación y después se multiplican. Es bastante diferente. En un caso almacenan, en otro caso se saturan y se multiplican. Esa es la gran diferencia esencial de la cosa. Entre los diferentes tipos de obesidad, podríamos decir que hay obesidad del tipo mixta, que combina dos tipos de obesidad, en realidad la obesidad gruesa abdominal o la obesidad más bien androide, la grasa que predomina en la parte superior del cuerpo, el abdomen, la obesidad masculina, por eso decíamos androide, o la obesidad filoideo, que más bien femoral, la parte más bien baja del cuerpo, la más característica de las mujeres, la obesidad femenina, ¿verdad? Que acumula en las caderas y en la parte grasa del cuerpo, en la parte que acumula en la parte baja del cuerpo. Después teniendo obesidades que acumulan y que combinan los dos tipos de obesidades. Todos los conflictos, hay muchísimos conflictos gruesos que tienen que ver con la obesidad. Rondan todos los primeros y los más poderosos el abandono, que son muy complejos, donde inicialmente siempre hay conflictos de alejamiento, de abandono, de pérdida de lactancia, de abandono de la madre, desde el punto de vista alimenticio en épocas muy tempranas. Por eso tenemos la obesidad en Estados Unidos, que nosotros consideramos que es una sociedad obesa, porque pensamos de manera muy simple que es por la comida rápida o comida chatarra, y no es así. En la realidad es por un tema de
de amamantamiento, de abandono de esas crías, de destete muy temprano, de destete muy temprano, del corte del amamantamiento muy temprano. Me encuentro solo, sin madre, me encuentro abandonado, automáticamente produce acumulación de agua en los tejidos adiposos, porque la madre es simbólicamente el agua y produce la acumulación de alimento que yo no voy a tener. Siempre hay conflictos de ausencia de protección o de medios de supervivencia, super básicos en las épocas tempranas, ¿verdad? Siempre hay carencia del amor materno, siempre hay problemas de falta de protección, yo genero una protección extra porque tengo falta de protección en las primeras épocas de mi vida, como así también tengo falta de calor humano, y lo que acumulo, lógicamente, son calorías por tener una madre muy fría, o me encuentro solo, no tengo posibilidades de alimentarme, como en el caso de un comienzo complejo, donde yo no tengo posibilidades de amamantarme o de alimentarme, y acumulo automáticamente alimentos. Después también puede haber conflictos con el frío, con la madre extremadamente fría, con el frío desde todo punto de vista, o sea, el frío real en la vida, o con la madre extremadamente fría. Conflictos también de silueta, de desvalorización estética, es muy importante en las mujeres, esas mujeres que se miran al espejo y se miran la cadera o la cola, se analiza muy especialmente tal o cual parte, están generando automáticamente gordura en ese lugar, generalmente de manera casi automática. Hay muchos conflictos iniciales con posibilidades específicas de cómo yo me siento. Si yo me siento muy complicado respecto a la vestimenta, me siento muy complicado respecto al ruido que genero cuando camino, a determinadas cosas que tienen mucho involucramiento con mi realidad. Y yo puedo después estar pensando en el peso que hay detrás. Siempre hay conflictos indigestos de carencia, donde yo no tuve suficiente contacto con mi madre. Ahí hablábamos del amamantamiento. No tuve suficiente contacto con mi madre, con mi leche, con el alimento, ¿verdad? No tuve suficiente alimento. Esto pasa en muchos casos inicialmente, cuando hay aislamiento de los hijos de sus madres inicialmente por problemas de salud, etc. En muchos casos también están vinculados los problemas de obesidad a situaciones como, por ejemplo, que mi madre no tiene un buen relacionamiento desde que yo nazco, no se ocupa de mí, no me atiende, no dedica el suficiente tiempo, como en algunos casos que ahora más adelante vamos a mencionar. Y entonces, obviamente, yo genero toda una acumulación muy especial, una desvalorización muy grande. No valgo nada porque nadie se ocupa de mí. Me dejan solo, tengo problemas de identidad y tengo necesidades de hacerme notar, de ser visible, de ser notorio, porque a nadie le importo. A veces hay problemas de reconocimiento de los demás, directamente no ven que estoy, nadie me reconoce, no soy importante, y yo tomo un volumen físico importante para ser notorio y para ser reconocido por los demás. Eso es muy importante. Hay que entender que siempre los problemas de silueta, cuando están instalados en mi vida, afectan de manera muy especial, refuerzan de manera muy poderosa todo el conflicto de silueta, viene muy de la mano con los programas de abandono, ¿verdad? Siempre viene de la mano.
En otros casos, por ejemplo, también hay rencores o problemas muy complejos a nivel inicial, pancreático, vesicular, el sistema digestivo, que conflictos y problemas con mi padre, con la autoridad del padre, con la autoridad de la madre, con la autoridad en general, ¿verdad? O autoridad desde un punto de vista transgeneracional que yo estoy enfrentando y que me pone en una situación complicada, o conflictos con la madre, que es muy fría, como decíamos antes, un minuto atrás. Hay que tener claro que todo este tipo de cosas involucran en muchos casos el conflicto de carecer de alimento o no tener los recursos necesarios para tener el suficiente alimento, tener el suficiente alimento. Por si acaso que pase tal cosa, yo termino acumulando. Ante la posibilidad de que pasen determinadas cosas, yo termino acumulando. Eso es muy complejo. Ahí hay diferentes tipos de acumulación de grasa localizada, que por ejemplo la grasa en los muslos o las nalgas tiene que ver con conflictos estéticos, que tiene que ver con mis nalgas o tiene que ver con los muslos. Generalmente está vinculado siempre a la estética y la celulitis de las mujeres, ¿verdad? Yo me miro tanto los muslos. O yo no tengo ahora afinidad con mi pareja y ya no le quiero agradar más, no quiero que me busque sexualmente, no quiero más a mi pareja, estoy lejos de eso, me da una cierta molestia a mi pareja y yo me estoy protegiendo, ¿verdad? No le quiero agradar. Si lo que le encantan son las piernas, yo voy a engordar mis piernas para no agradarle. O sea, a su vez también protejo mis órganos sexuales de forma voluptuosa, o sea, yo voy alejando la facilidad de relación sexual. Otras veces hay agresiones o golpes que yo he tenido en las caderas o en las nalgas y hago que yo tal vez sean más fuertes, más poderosas, más resistentes a los golpes en la infancia, en la temprana infancia, ¿verdad? En otros casos, por ejemplo, en la lactancia, en el embarazo, cuando alguien careció de leche, no necesariamente tiene que ser desde el punto de vista real de esta vida, sino que puede ser genealógico, y esto es muy importante, puede ser una lactancia maternal verdadera o puede ser transgeneracional. ¿Mm? Eh, por otro lado, hay conflictos muy generales donde hay problemas iniciales. Siempre hay reforzamientos de tipo de silueta, hay que comprender esto. En el caso masculino muchas veces hay una panza, una grasa abdominal que está muy vinculada en muchos casos al estoy bien, yo ya estoy satisfecho con lo que he logrado hasta el día de hoy y estoy bien, y ahí nos podemos dar cuenta que tengo una acumulación de energía, de recursos, pero estoy bien así, estoy contento, estoy tranquilo. Recuerden la postura budista al respecto y las imágenes de Buda, un hombre satisfecho de todo punto de vista espiritualmente, tiene la alegría de vivir y de vivir bien y hay una cierta gordura abdominal como de vivir muy bien. Esa es una sensación en general. Si bien en otros casos es solamente como para proteger los órganos de mi abdomen de algo que pueda haber pasado. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, muchas veces, en el caso de haber perdido algún embarazo, yo tengo una protección especial. ¿Mm? En otros casos, en los varones, por ejemplo, cuando hay desvalorizaciones sexuales importantes, a veces los varones acumulan mucha grasa abdominal porque tienen un conflicto, una necesidad de no ver su propio pene, no lo puedo ver. O sea, porque ese no ha sido bueno en mi vida, no ha cumplido con lo que yo pretendía que fuera, etcétera. Prefiero ni verlo a esta altura y obviamente muchas veces ni siquiera utilizarlo porque la grasa hace que se haga muy, muy difícil la relación sexual a veces si los dos tienen una grasa muy importante.
Entonces, es importante este tema, que no es lo mismo que las mujeres que generan la grasa abdominal, como decíamos, para proteger a mi cría toda la vida, como si yo toda la vida tuviera un embarazo y estoy generando un chaleco de protección a mi bebé. Mi bebé siempre va a estar protegido, sobre todo con las madres muy sobreprotectoras. Eh, Hay otras grasas localizadas también, que vamos a analizar un poco, como por ejemplo las grasas debajo del brazo, debajo del húmero, que refieren casi siempre a conflictos muy especiales que me doy asco a mí mismo por esta obesidad que tengo, no me gusta nada. Y hay otras grasas muy específicas, como son, por ejemplo, el abandono de los padres genera en general, o la necesidad de yo cargar con toda la familia, el abandono de mis padres o la necesidad de cargar con toda la familia, produce gordura, acumulación de grasa en la parte superior de mi espalda. De la misma manera que si yo tengo conflictos a veces poderosos con el agua, he tenido conflictos complicados con el agua, o tengo miedo de ahogarme, no sé nadar, o tengo esta empresa, yo pienso que se está hundiendo, me voy a pique, tal vez yo genero grasa en la parte superior de mis riñones, que son los que manejan el agua en mi vida. Eh, Hay algunas situaciones especiales que reiteradamente traen conflictos de obesidad y refieren en general a aquellos niños que en el momento de nacer han tenido problemas de salud importantes, y han tenido que ser separados de sus madres, ¿verdad? O a veces las madres tienen problemas de salud importantes y los hijos también quedan separados de sus madres. La madre va al CTI, etcétera, a la unidad de tratamiento intensivo, o el hijo va a la unidad de tratamiento intensivo, ¿m? Y ahí obviamente se lo maneja de otra manera, de forma aislada, y eso también es vivido como un abandono muy poderoso, muy importante, que produce casi de forma automática la acumulación de calorías, hacia el futuro. A lo largo de toda mi vida siempre está pendiente ese programa de carencia inicial, de manera de que si yo vuelvo a reiterar esa carencia eh, con cualquier otro disparador, vuelvo a acumular grasas y calorías de todo punto de vista. Vamos a, en esta oportunidad de casuística, vamos a analizar el caso de una mujer uruguaya de 30 años, obviamente con obesidad, y es un caso extremadamente interesante porque esta mujer, esta niña, cuando nace, es abandonada por sus padres, con su abuela materna. Sus padres tienen problemas legales y se van del país y la dejan con su abuela materna. Esto sucede muchas veces, en el sentido que la abuela materna es doble de su madre, o sea, más bien su madre es doble de su abuela materna, y la abuela materna tiene la tranquilidad absoluta que deja a su hija en las mejores manos,
tal vez en manos exactamente iguales a las de ella, en la medida que la madre es doble, mi hija sigue estando en mis manos. En la realidad yo tengo la sensación subconsciente de que mi hija sigue siendo cuidada por mí. Y aquí los padres se van al exterior a vivir durante prácticamente 6 años. Se van a vivir durante 6 años y la dejan en crianza con su abuela. Los padres después regresan a los 7 años, obviamente. La hija se lleva, como es bastante lógico, muy mal con esos padres que la abandonaron durante 6 años. Prácticamente vuelven para cuando ella cumple los 7, que esto no es nada casual, porque vuelven para el septenio, en la realidad, para cuando la hija ya tiene cierta independencia, para cuando ellos no tienen que ocuparse 100% de su hija, regresan y la hija obviamente tiene un enorme rechazo por los padres de ahí en adelante y no logra nunca tener una buena relación con sus padres. Tanto es así que a los 14 años ella vuelve a irse a vivir con su abuela, con su segunda, que fue primera madre durante 7 años, vuelve a vivir con su abuela. En la medida que no logra una buena relación con sus padres, nunca. Y en base a eso, ella comienza su vida a partir de ahí, de los 14, ella comienza a engordar de forma notoria, comienza a protegerse. A los 14 años empieza la individualidad, empieza la primera emancipación en la realidad y, por supuesto, también la puesta en juego de tanto los varones como las mujeres, sexualmente hablando, y una serie de cosas más, teniendo claro que su madre era muy agredida por su padre, donde había problemas de violencia, de golpes, tema bastante complejo, donde al decir de los demás parientes, tu padre le pegaba a tu madre en todos lados, y después, de acuerdo a los relatos de la propia madre, sí, le pegaba en todos lados, en todo el cuerpo, y obviamente esta niña de 14 empieza a tener obesidad localizada en todos lados, en el cuerpo, en definitiva, de forma muy pareja, o sea, donde empiezan a notarse los conflictos, todos los conflictos que nosotros estamos mencionando, o sea, empiezan a notarse los conflictos de protección, los conflictos de acumulación por abandono en una edad hipertemprana, obviamente también por destete, porque su abuela obviamente no le puede proveer lactancia de ningún tipo salvo con leche vacuna, en edad muy temprana. Hay que darse cuenta que siempre hay problemas serios que tienen que ver y que en el caso de esta niña empiezan desde el parto, que el parto ya tiene problemas muy serios, la madre tiene problemas muy complejos con la niña en el parto ya. Siempre hay, o muchas veces hay eh, razones transgeneracionales muy poderosas para la obesidad, en la medida de que la obesidad en la medida de que, digo, de que haya dobles muy poderosos en algunos casos. Por ejemplo, en este caso, que no es el caso, que podría serlo, si la niña fuera doble del padre, que era agresor de la madre, es bastante lógico que la madre se defiende de esa niña en muchos aspectos y obviamente la abandona, la deja con su madre, que el relacionamiento es totalmente diferente, ¿eh? Entonces, en general, hay problemas que se encuentran muy presentes, donde
los padres se van, hay demasiados casos de este tipo, donde los padres dejan en manos de sus dobles a sus hijos porque los consideran totalmente cuidados y totalmente bien educados, etcétera, por padres o por parientes que son dobles, cosa que en los hijos no funciona, tiene una repercusión muy poderosa porque he vivido como abandono en época muy temprana. ¿Mm? Eh, También, como decíamos, el aislamiento terapéutico, ¿no? El aislamiento médico en edad temprana es bien complejo. Los hijos que no pueden estar con su madre y que son conservados en el CTI bajo condiciones controladas de temperatura y de control, eso hace que también haya un aislamiento total de su madre, ¿verdad? En época temprana, y se ha vivido como un abandono, porque en la naturaleza, en la realidad, un hijo o un cachorro que es abandonado por su madre no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, prácticamente ninguna posibilidad de sobrevivir. Por lo tanto, se activan automáticamente sistemas de protección muy grandes donde yo evito la deshidratación acumulando agua, la desnutrición acumulando alimentos, la protección mía desde todo punto de vista, térmica y de todo punto de vista, para evitar la muerte que sobrevendría casi sin lugar a dudas. Todas estas, todos estos, todas estas, todos estos parámetros se ven muy reflejados en este caso muy especial, donde sí hay otros dobles que juegan muy fuertemente y que apoyan muy especialmente a esta niña en épocas tempranas, como decíamos, su abuela doble, su tía materna también, que tiene un papel preponderante, tía que después tiene un hijo, y por supuesto, como suele suceder muchísimas de esas veces, la tía le da a ese hijo como ahijado a esta niña, que fue su hija o su primera hija, en la realidad le da como ahijado su propio hijo a esta niña que ya tiene 30 años.